Hola, soy Alfonso Bello y en este vídeo vamos a ver cómo resolveríamos el problema 3.10. En el problema nos dice que un proceso de fabricación desecha el 5% de las piezas por tener algún tipo de defecto. Si seleccionamos aleatoriamente 6 piezas, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una pieza sea defectuosa? ¿Y cuántas piezas deben revisarse como mínimo si queremos que la probabilidad de encontrar al menos una pieza defectuosa en el lote sea mayor a 0,5? Pues bien, para ello vamos a denotar los sucesos elementales como D sub i. Y precisamente cada D sub i costará al suceso se obtiene una pieza defectuosa en la iésima extracción con i igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el apartado A lo que nos pide es la probabilidad de obtener al menos una pieza defectuosa. Esto lo podemos expresar como la unión de los D sub i. Es decir, como vemos en la pantalla, D sub 1, unión, D sub 2, unión, así hasta unión D sub 6. En este caso, el suceso complementario del suceso anterior, es decir, del que me piden, es más sencillo de calcular que el original. Por tanto, vamos a proceder a calcular la probabilidad del suceso anterior a partir del complementario. Por tanto, la probabilidad de D sub 1 unión D sub 2 unión hasta D sub 6, por la propiedad de los complementarios, las uniones y las intersecciones, podemos expresarlo como 1 menos la probabilidad del complementario de D sub 1 unión D sub 2 unión D sub 6. Y este es exactamente igual a 1 menos la probabilidad de la intersección de los complementarios de D sub 1, D sub 2 y D sub 6. Ahora bien, en el enunciado del problema se dice que las extracciones son con reemplazamiento, lo que significa que el resultado de una extracción no va a modificar la probabilidad de que una pieza sea defectuosa o no en la siguiente extracción. Por lo tanto, los sucesos son independientes. Eh, y entonces, usando la propiedad de que los sucesos son independientes en la primera, en la primera ecuación, ¿vale? Obtenemos el resultado de que la probabilidad que deseamos, la de D sub 1 unión, D sub 2 unión hasta D sub 6, sería 1 menos el producto de las probabilidades del complementario de D sub 1 de sus dos complementarios de sus 6. Como las extracciones son con reemplazamiento, se tiene que la probabilidad de cada uno de ellos es 0,05 y por tanto la de los complementarios 0,95. Por lo tanto, la probabilidad de la unión de los D sub i, de D sub 1, D sub 2, D sub 6, es igual a, como habíamos visto antes, a 1 menos la probabilidad del producto de los complementarios de los D sub i, y esto por tanto es 1 menos 0,95 elevado a 6, ya que vale exactamente cada uno de ellos 0,95 y al multiplicarlo 6 veces pues lo tenemos con potencia 6, resultando ser 0,2649. Ahora, para el apartado B, vamos a denotar por n el número de piezas que deberíamos examinar para que la probabilidad de obtener al menos una pieza defectuosa sea mayor o igual que 5. Entonces, se verifica que la probabilidad de la unión de los D sub i hasta D sub n es mayor o igual que 0,5. Esto, por lo que hemos visto, es lo mismo que 1 menos el producto de las probabilidades de los complementarios de los D sub i. Esta probabilidad debe ser mayor o igual que 0,5. Luego 1 menos 0,95 elevado a n, por lo mismo que el apartado anterior, tiene que ser mayor o igual que 0,5. Por tanto, despejando, tenemos que, o despejando, operando, tenemos que 0,5 debe ser mayor o igual que 0,95 elevado a n. Luego,
aplicando logaritmo a ambos lados de la desigualdad, se obtiene que el logaritmo de 0,5 tiene que ser mayor o igual que el logaritmo de 0,95 elevado a n. Y por propiedades de los logaritmos y las potencias, tenemos que el logaritmo de 0,95 elevado a n es lo mismo que n por el logaritmo de 0,95. Así podemos despejar n, tenemos que n tiene que ser mayor o igual que el cociente de los logaritmos que vemos. Luego, si calculamos dicho cociente, obtenemos que es precisamente 13,51341. Por lo tanto, la desigualdad nos dice que el número mínimo de piezas que deberíamos de extraer para que la probabilidad de obtener al menos una pieza defectuosa sea mayor o igual que 0,5 es de 14 piezas. Y con esto, pues hemos terminado el problema.